De nuevo con ustedes en esta tercera cita con especiales Cristovisión acerca de la Santísima Virgen en este mes de mayo. Para los que entran hoy a ver los programas, ayer abordábamos la figura de María en la Sagrada Escritura. Y a mí en particular me quedó la sensación de que la Escritura no satisface completamente nuestra curiosidad y que quisiéramos saber mucho más, pero que en la sobriedad y en la puntualidad con que los textos bíblicos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, hacen referencia directa o indirecta a la Madre del Salvador, encuentran una característica, yo diría, común, y es la sobriedad, la sutileza, la discreción, que creo que es como la característica entre tantas otras que iluminan y que hacen tan sugestiva y tan fascinante la figura de la Madre de Jesús. Yo diría, y lo dicen los teólogos medievales, María es como la luna y Jesús es como el sol. Él ilumina y ella se deja iluminar y a su vez refleja todo lo que su Hijo fijó en su Madre Santísima. De tal manera que todo lo que conocemos de María es porque Jesús mismo nos lo ha manifestado. Y todo lo que ella es depende en total medida de la misma santidad de la que Dios la invistió ya desde toda la eternidad. Hoy vamos a hablar de otro tema interesante y es la Virgen María en la vida de la Iglesia en un campo muy bonito, la parte devocional. Porque nosotros tenemos a María en nuestra liturgia, en nuestra oración cotidiana, en nuestra referencia a Dios. Para el católico, María es siempre un camino, es un vehículo que nos lleva hacia su Hijo y al seno trinitario. Para hablar sobre ello, he invitado al Padre Freddy Cano. Padre Freddy es dominico, misionero en África mucho tiempo, con una gran sensibilidad social, y colabora activamente aquí en este santuario mariano nacional en la predicación, en la atención de los fieles en la confesión y en la predicación acerca de la Virgen. Querido Padre Freddy, contémosle a los cristovidentes, María, ayer la dejamos en los apóstoles viviendo con Juan en Éfeso, allí en aquella casita maravillosa donde ella pasó sus últimos años. Bueno, ¿en qué momento comienza la Iglesia a mirar a María y a tenerle también fe y devoción como como la persona más cercana y que participó más intensamente del misterio redentor de su Hijo? Muy buenas tardes, Padre Carlos Mario, y saludamos a todos los cristovidentes, y esta ha sido una oportunidad muy grande de conocer más y de amar más a Nuestra Señora, la Virgen María. Yo creo, Padre Carlos Mario, y les comento a todos ustedes, que el culto a María comienza precisamente con el anuncio del ángel. Cuando María recibe al ángel Gabriel y que el ángel Gabriel le dice: "Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo". Esas son palabras de Dios, esas son palabras que vienen del propio Dios y que se las dice a una mujer que va a colaborar y que colabora y que es indispensable en el misterio de la salvación. A partir de ese momento viene esa devoción a María, que la veían como una mujer diferente, porque María obviamente tiene una condición humana como todos nosotros y no tenía la naturaleza divina que tiene Jesús, que Jesús tiene las dos naturalezas, la humana y la divina. María solo tiene la naturaleza humana como cada uno de nosotros, pero la gran diferencia de María es que María se llama la llena de gracia. El ángel la saluda, llena de gracia, el mensaje de Dios. Y por eso marca la diferencia, que no solo Dios hace esa distinción en ella, sino también el pueblo. María era conocida en el pueblo. Por eso el relato bíblico nos dice: este no es el hijo de María y de José. No conocemos
a María, no conocemos también a su papá que se llama José. Y también allí una mujer le dice a María, alégrate, feliz esos pechos que te alimentaron, feliz esa mujer que te llevó en el seno. Es decir, María marcaba la diferencia desde el principio, desde ese primer momento en que el ángel la saludó. Y a partir de ahí María tiene una gran aceptación en el pueblo, en los discípulos. El mismo Lucas, que se dice que era pintor, tiene una imagen de la Virgen María. La iconografía en las catatumbas, la iconografía también en esta primer comunidad, y todas las iglesias, desde su primer momento, aceptaron a María como la llena de gracia, la que todas las generaciones le íbamos a felicitar. Hay un concilio muy importante, el concilio de Éfeso, en el 431, que define la maternidad divina de María. Ese concilio podríamos llamarlo como el momento cumbre de la exaltación de la Virgen en el contexto de la Iglesia antigua. Claro, porque desde el primer momento María es la Madre de Dios. Ese concilio de Éfeso lo que hace es ratificar que esas primeras comunidades y que todos habían reconocido a María como verdaderamente la Madre de Dios, la Madre de la naturaleza humana, de ese Jesús que viene, participa en nuestra historia y en nuestra vida, pero también del Hijo de Dios que se encarna, que viene a nosotros, que viene a nuestro mundo y a nuestra historia. La importancia del concilio de Éfeso respecto a la Santísima Virgen María es que nos define que verdaderamente Jesús es Hijo de Dios y que Jesús es Hijo de María. Es el Hijo de María que viene a nuestra historia, y María entonces da a luz a un hijo en dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Ser madre de Dios obviamente es para nosotros, creyentes, católicos, que María realmente participa en el misterio de Dios. Es el inicio de la Mariología, la encarnación del Hijo de Dios. A partir de ahí, desde este pasaje bíblico, nosotros podemos comenzar a estudiar el tratado de la Virgen María. Padre Freddy, yo tuve la feliz oportunidad de vivir varios años en Grecia y conocer un poco de cerca toda la iconografía bizantina y la forma tan hermosa como ellos, ya en el siglo III, pintan a María, no con el estilo occidental, un poco mirando la parte artística, estética, artesanal y a veces un poco comercial. En Oriente la imagen de la Virgen es ya un referente espiritual, es una puerta abierta al infinito. Usted que vivió en África, allí también María tiene un papel importante en la fe popular, allí en Ruanda o en Sudáfrica, en los países en los cuales usted tuvo la oportunidad de ejercer su misión. Sí, las apariciones de la Santísima Virgen María ante todo reflejan que ella se hace uno con nosotros, con nuestra historia. Yo tuve la oportunidad de estar en Ruanda, un pequeño país allí en el centro de África, y hay una vocación muy especial en toda África y precisamente en Ruanda, que es Nuestra Señora la Virgen de Quibejo. Ella también allí se apareció a unas mujeres. Una de ellas, Alfonsín, es hoy religiosa de clausura, que está en Kenia, y precisamente manifiesta el apoyo, algo muy simpático, porque la Santísima Virgen María en Quibejo también apoya al pueblo, anima al pueblo, porque no olvidemos que Ruanda vivió el genocidio en el año de 1994. Y la aparición de Quibejo está muy relacionada con el genocidio, porque la Virgen María, que asume el cuerpo, la figura de una mujer africana, una mujer morena, con sus trenzas, en la cultura africana, pero María allí anima al pueblo para que pueda salir adelante y no pierda las esperanzas en esos momentos de guerra. La Virgen María en las apariciones siempre nos ha invitado a nosotros a la reconciliación, a acercarnos a Jesús, pero también a tener la fuerza de seguir adelante en medio de las dificultades de la vida. Padre Freddy,
esa Virgen de la que tú haces mención, yo no la conozco y creo que ustedes tampoco, pero eso me da espacio para una pregunta. ¿Por qué tantas advocaciones? ¿Por qué tantas representaciones? ¿Por qué tantos nombres? Las comunidades religiosas, por países, por épocas. Es una riqueza, es una confusión, es que hay muchas vírgenes. ¿Qué, ¿Por qué? Bueno, Padre Carlos Mario, no olvidemos, nosotros en el español hemos asumido muchas palabras del latín y del griego. De hecho, la palabra advocación es una palabra que nosotros hemos traducido del latín, que es la palabra advocacio. ¿Qué es advocacio? Es protección, que nos protege, que nos cuida, que nos acompaña. Por eso entonces las advocaciones a la Virgen María, especialmente las advocaciones a la Virgen María, significan el amparo, el apoyo de Nuestra Señora la Virgen a cada uno de nosotros. Entonces, las diversas advocaciones que tenemos de Nuestra Señora la Virgen, lo que hacen es enriquecer nuestra fe, porque nos hace ver a María cercana al pueblo. Todos los pueblos tenían un protector, el arcángel San Gabriel, también el arcángel San Miguel, tenían también un santo que protegía al pueblo. Estas advocaciones son también la figura de la Santísima Virgen María que protege al pueblo, que protege al país. Por eso son tan variadas, porque protege al pueblo, protege al país, la ciudad o al pueblo. Las advocaciones tienen que ver, primero, con el sitio geográfico donde se dio la aparición. La advocación de hoy, Nuestra Señora de Fátima, nos habla precisamente de las apariciones de la Virgen María allí en Portugal, en Cova da Iria. Nuestra Señora de Lourdes, también un sitio muy específico en Francia. Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, un sitio específico en nuestro país, Colombia. Entonces tienen que ver algunas de ellas con el lugar donde se realizaron las apariciones. Pero también tienen que ver con el misterio de la salvación. Por eso a María la podemos llamar Nuestra Señora de la Presentación, Nuestra Señora de la Asunción, Nuestra Señora de la Anunciación, que están allí unidas al misterio salvífico de Cristo. Pero también tienen que ver con estas virtudes teologales. Por eso María la podemos llamar Nuestra Señora de la Esperanza, Nuestra Señora del Buen Consejo, Nuestra Señora de la Caridad. Todas esas advocaciones tienen que ver precisamente o con el sitio geográfico, con el misterio de la salvación que quiere obviamente allí evangelizar y también con las virtudes teológicas que representan. Es muy importante que Nuestra Señora la Virgen del Carmen, por ejemplo, es de los cultos más antiguos en la iglesia y que se refiere al Monte Carmelo. Al Monte Carmelo, allí donde se aparece Nuestra Señora la Virgen del Carmen, que asume precisamente el sitio donde ella se aparece. Pero Fray, perdóname que te interrumpa, también las comunidades religiosas, la nuestra, tiene una devoción absolutamente casi fanática a la Virgen del Rosario, nos identifican con ella. Los carmelitas con la Virgen del Carmen, los agustinos con la Virgen de la Consolación, los mercedarios con la Virgen de la Merced. Es decir, también las comunidades religiosas, los vicentinos con la medalla milagrosa. Las hermanas vicentinas también con la medalla milagrosa. Exactamente. Entonces, es toda una amalgama, un arcoíris de devociones que enriquecen y que muestran la capacidad del amor a María de encarnarse y de inculturarse en las épocas, en las regiones, en las mentalidades. Una pregunta, padre, muy concreta. Entonces, a estas alturas del programa, ¿cuál sería la característica de una auténtica devoción mariana y cuándo podríamos decir que esta devoción mariana está contaminada o no es del todo correcta? Bueno, una auténtica devoción mariana es la que nos lleva a Jesús. María nos lleva a Jesús. Por eso nosotros antiguamente decíamos a Jesús por María. Una vocación mariana, lo primero es que nos va a centrar en el misterio de la salvación de Jesús. Padre Carlos Mario, usted lo decía muy bien en esa metáfora. Cristo es el sol, María la luna. Y los dos se complementan, no es que uno opaque al otro. ¿Sí? Entonces, María nos lleva a Jesús.
Y el misterio de María es un misterio que nos lleva ante todo a conocer más a Dios, como primero. Como segundo, la invitación que hace siempre la Santísima Virgen María a la reconciliación. Es muy simpático que nuestro santuario de Chiquinquirá tenga como lema, pues soy de los pecadores el consuelo y la alegría, porque el milagro más grande de María es la reconciliación. Y por eso nuestra capilla de reconciliación siempre recibe al penitente. Es la reconciliación, es el rezo del rosario, es acercarnos más a Jesús y participar en ese misterio. Allí nosotros descubrimos realmente que esa advocación, que esa aparición, que esa manifestación viene de Dios cuando realmente nos acerca más al misterio de Jesús, a la reconciliación, a la búsqueda de la paz y a vivir en la unidad. Entonces, aquello que nos acusan muchos grupos de hermanos de iglesias evangélicas, protestantes, que nos acusan de mariolatría, de una devoción exagerada o de desplazar a Cristo por la figura de la mujer o cosas como esta, en lo que tú me estás diciendo, pues no tiene cabida. ¿Por qué será entonces que la tradición reformada de los protestantes o no quieren a la Virgen o no han entendido su papel, o a lo mejor nosotros como cristianos católicos hemos dado una imagen distorsionada del verdadero y auténtico amor a la Virgen? Bueno, Martín Lutero hace 500 años, que es el gran representante de la Reforma protestante, él era enamorado de la Virgen María y lo fue toda la vida. No vayamos a decir, no es que mientras él era fraile agustino dijo estas cosas. No, un gran enamorado de la Virgen María, hace 500 años, pero muchas cosas de las que hoy hablan los protestantes no era lo mismo que hablaba Lutero hace 500 años. En el caso de la Virgen María, Lutero dice que no hay una mujer como ella, que ella realmente es la Madre de Dios, que nosotros todo lo que digamos de la Santísima Virgen María siempre se va a quedar corto, porque María participó en el misterio de la salvación. Sin la llena de gracia, nosotros no hubiéramos concebido a Jesús en nuestra vida, no se hubiera hecho carne entre nosotros. Y ese es el gran valor de María. Y hay que hacer una gran diferencia. Nosotros, los católicos, le tenemos la latría a nuestro Dios. En Antioquia, Padre Carlos Mario, usted y yo que somos antioqueños, allí dicen que cuando mi Dios no quiere, los santos no pueden. Y sabemos que obviamente es nuestro Señor Jesucristo quien asume esa condición humana, pero es el Hijo de Dios, es Dios. Y que todo nuestro culto, nuestra fe es a Él, el centro del misterio de la salvación es Cristo Jesús. Y entonces a Él nosotros le adoramos y a eso lo llamamos latría. Pero entonces hay que diferenciar muy bien lo que hay dos palabritas griegas, la palabra doulos, que esa palabra significa esclavo, significa siervo. Y nosotros, precisamente a los santos, el culto que le rendimos a los santos es de dulía. Es decir, soy santo en la medida en que me entrego al Señor, soy esclavo del Señor, soy siervo. Esclavo en el sentido de servir, de ser siervo, de estar disponible para el Señor. Y a María el culto que nosotros los católicos le ofrecemos es de hiperdulía. Hay otra palabra, hiper en griego significa más allá. Tal vez si nos están viendo algunos profesores de matemáticas, algunos estudiantes de grado 10-11, hay también allí en matemáticas la hipérbole, la que está más allá. O sea que el culto a María va más allá del culto de los santos y es lo que nosotros como católicos realizamos, la hiperdulía. Va más allá al culto de los santos. Permítame un momentico decirle que el culto a la Virgen María va más allá que el mismo culto a San José, que es tan venerado en la iglesia, es el patrono de la Iglesia Universal, que va un poco más allá del gran protector de la iglesia, San Miguel Arcángel. Ellos están en la dulía como servidores del Señor, pero María va mucho más allá, va un poco más allá, y por eso el culto a ella es de hiperdulía, por ser la Madre de Dios y por colaborar en el plan salvífico de la salvación. Padre Freddy, ya estamos terminando. De las advocaciones marianas actuales,
según tu experiencia, ¿cuáles son las más populares, las más extendidas actualmente en el mundo? Obviamente, la celebración de hoy, la advocación de hoy, Nuestra Señora de Fátima, es una advocación muy querida a nivel mundial, es una advocación que nos lleva a la reconciliación, a orar por la conversión de los pecadores, pero también de la protección de la Virgen hacia la Iglesia, hacia los sacerdotes, hacia el obispo. Porque la Virgen María, no olvidemos que en el tercer secreto de Fátima, allí nos demuestra que protegió a Juan Pablo II en el atentado de 1986. Entonces es protectora de la Iglesia y también de los obispos y del mismo Papa. Padre Fred, quedan muchos temas en el tintero, lamentablemente el tiempo de televisión es muy corto, pero yo espero que los queridos amigos cristovidentes hayan tenido un panorama muy general de cómo María ha tenido un papel tan importante, tan protagónico, pero tan unido a su Hijo y al misterio de Dios en esta larga historia de nuestra Iglesia Católica. Mañana nos encontramos por un nuevo programa y espero tenerlos otra vez en la audiencia de este mediodía. Que tengan feliz tarde.